Acef, el diputado Alberto Acef. ¿Cómo anda, diputado? Nos trajo al Congreso el proyecto de ley que presentó, que presenta un nuevo sistema de desalojos. Bueno, empezando, la ley de alquileres es mala. La gestión de Alberto Fernández. Deplorable. Yo escuché también alguna oportunidad, algún grupo de inquilinos muy politizado, que su representante decía que la solución no pasaba por construir viviendas. Esencialmente, si no hay derecho de propiedad, no va a haber prosperidad en la Argentina. Bueno, Dan, si usted está, doctor, podemos arrancar. ¿Sí? Nos encontramos con el doctor Alberto Acef, el diputado Alberto Acef. ¿Cómo anda, diputado? Muy bien, gracias. No, por favor, gracias a usted por recibirnos. Nos trajo al Congreso el proyecto de ley que presentó, un nuevo sistema de desalojos. La verdad que yo venía pensando un poco, para arrancar esta nota, quería dar cierta opinión personal, lo cual no sé si es correcto, pero me alegró cuando leímos la noticia, debido a que hace rato que no se veía un diputado, por lo menos de la Argentina, que presentaba un proyecto que defiende la propiedad privada, ¿no? En una situación en la que estamos, en la cual la propiedad privada es uno de los principales factores de la libertad individual de una sociedad. Por lo menos nosotros venimos del mercado inmobiliario, nos alegró bastante este proyecto. Parece que la mejor manera de arrancar la entrevista es contando un poco de qué se trata, los artículos y modificaciones. Básicamente se trata de volver a la normalidad. Supuestamente alguna vez la tuvimos, esa normalidad, aunque la Argentina vive más bien una normalidad anormal. Lo anormal parece ser la regla, pero esencialmente, si no hay derecho de propiedad, no va a haber prosperidad en la Argentina. Y si no hay prosperidad, los que van a sufrir somos todos, pero fundamentalmente los más vulnerables. El ascenso social, la movilidad social, se basa en un sistema. Si queremos salir de la pobreza, no tenemos que empobrecer a todo el país, sino tenemos que precisamente mover a esos sectores que están marginados o que están totalmente vulnerables, moverlos hacia el sistema de la economía registrada, de la posibilidad del ahorro, resolver los grandes problemas macroeconómicos que tiene la Argentina. Todo eso tiene que ver con un circuito virtuoso que reclama en la columna vertebral, que es el respeto al derecho de propiedad. La propiedad es el resultado del trabajo. No hay propiedad legítima, sino es el resultado del trabajo. Y el primer derecho que tiene que tener una persona es a trabajar. Por lo tanto, la consecuencia de su trabajo es la propiedad. Ustedes me dirán, muchos podrán objetar, con los salarios que tenemos, con la pobreza generalizada que hoy padecemos, no hay capacidad alguna de obtener la propiedad mediante el trabajo. Bueno, pero eso era así hasta hace algunas décadas y hasta incluso hace menos tiempo. Bueno, hay que volver a eso. Cuando usted ve la cadena de usurpaciones de estos últimos tiempos y ve la complicidad, la connivencia de los gobiernos municipales, provinciales, nacional, en dejar pasar, en mirar para otro lado con el tema de las usurpaciones, justificarlas diciendo que hay un déficit habitacional, que hay mucha gente que no tiene dónde asentar su vivienda. Bueno, todo eso es cierto, pero no es usurpando la propiedad ajena como vamos a resolver el tema, lo vamos a agravar. Entonces, la idea es que sea sumarísima el proceso, sumarísimo el proceso de desalojo, que no tenga ninguna chicana ni vericueto legal posible, que sea directo, mostrado el título, legitimado ese aspecto, tiene que producirse el desalojo. Por supuesto que esto tiene que ir paralelamente con una política social positiva.
no la política de repartir planes, sino la política de repartir trabajo o de estimular el trabajo. Eso tiene que ver con que los planes sociales tienen que ser temporarios, un año y medio de plazo. En ese periodo hay que tener obligación de capacitarse, entrenarse para el trabajo, hacer pasantías con las empresas y al pasado ese año y medio y ya habilitado para el trabajo, la empresa lo toma definitivamente, el Estado puede seguir un año y medio más pagando lo mismo que pagaba como ayuda, pero ahora como salario del trabajador, hace una transformación histórica, de ayudados o asistidos pasa a trabajadores, es decir, de planeros a trabajadores. Hay una diferencia fenomenal. La Argentina tiene un cambio copernicano y tiene que haber promoción de la construcción de viviendas nuevas. En eso algo se hizo el otro día en la Cámara. Ojalá que eso fructifique, pero siempre hay que resolver el problema macroeconómico. Si usted gasta más de lo que tiene y sistemáticamente pasa eso, el déficit termina estallando por la vía del endeudamiento que no puede pagar o por la vía de la emisión monetaria, genera inflación, la inflación desestabiliza todo el sistema económico y entonces no hay capacidad de ahorro y entonces no hay ninguna posibilidad de construir porque no hay inversores. Y todo eso tiene que ver también con una justicia que tiene que ser muchísimo más eficiente, muy imparcial, proba, que tiene que ser elegida por los canales que prevé la ley, la Constitución, que es por concurso, por aptitud, por idoneidad, no tiene que haber ni una pizca de acomodo político. Bueno, todo eso en teoría suena lindo, mucha gente dirá, pero es difícil. Sí, es difícil, pero como decía San Martín, cuando le contestó Pueyrredón, que le dijo, es imposible cruzar los Andes. Sí, es cierto, le dijo San Martín, pero es imprescindible. Y lo logró. Y doctor, ¿por qué cree que la Argentina tiende cada vez más hacia esta pérdida de libertades y demás? Porque la Argentina tiene dos problemas, entre otros muchos, ¿no es cierto? Pero tiene dos problemas básicos, que hay una mentalidad atrasada, sobre todo en la clase dirigente, que derrama hacia la base social, creyendo que el Estado y las políticas públicas son las únicas benefactoras, las únicas que pueden resolver los problemas, y está visto que si no hay una fuerte, sólida, pujante y robusta actividad privada, la Argentina no tiene solución. Y la segunda cuestión es que alguna parte de la dirigencia, sobre todo los populistas, ¿qué quiere decir? Que en nombre del pueblo hace todo lo contrario de los intereses verdaderamente del pueblo. En cambio, lo popular es entender las necesidades e intereses del pueblo y trabajar en consecuencia. El populismo es un engaño. Es un ¿Y el kirchnerismo en dónde entra esos dos? El populismo es un espejismo. Uno cree que está el agua ahí, está sediento, cuando llega se encuentra con que era un espejismo. Volviendo a lo que fue la ley de alquileres, ¿qué cree usted que falló de la ley de alquileres? Cuando se llevó a la aplicación, ¿aparecieron problemas que no se habían contemplado o ya desde la base estaba mal planteada? De la base estaba mal planteada. El Estado tiene que intervenir lo menos posible y cuando lo tiene que hacer in extremis, es decir, cuando no hay más remedio que intervenir. Toda intervención, toda injerencia en las relaciones entre las partes, que deben manejarse con la libertad que establece la Constitución y el Código Civil, es siempre malsana, a la corta o a la larga. Usted le dice 3 años de plazo mínimo y de pronto eso aparece que es una bendición para el inquilino y el propio inquilino no le conviene a lo mejor un contrato de 3 años. ¿Usted cree que limitando algunos derechos del propietario va a conseguir que se abarate el alquiler? El propietario, cuando ve que se lo limita, retira del mercado las ofertas de propiedades, entonces se encarece el alquiler porque hay carestía de oferta.
de inmuebles en alquiler. Hay mucha gente que directamente ya no piensa más en la renta del alquiler, piensa en otras formas de renta. Entonces, al contrario, logra que alquilar una pieza acá en el barrio de Retiro salga más que lo que normalmente salía una habitación en un departamento monoambiente de Caballito o de otro lugar. Es decir, distorsiona todo el mercado. Es decir, en economía, eso se aprende en el manual, en economía se puede hacer cualquier cosa menos evitar las consecuencias. Bueno, hay un dato que nos pasó Leandro Molina, gerente comercial de Zona Prop, de que se retiró de alquiler el 29% de las propiedades y se la trasladaron a venta, ¿no? Claramente el valor de los alquileres. Por eso, además hay otro tema que no lo queremos mencionar porque además es muy doloroso. La cantidad de gente que está comprando con renta asegurada en el exterior. Ah, bueno, sí. Y eso es retirar inversión y oportunidades de desarrollo inmobiliario y consecuentemente la posibilidad de alquiler, de acceso al alquiler en el mercado local. Es decir, que hay toda una serie de distorsiones que son muy peligrosas, funestas. Y por otro lado, el inquilino que no está en condiciones de acceder a un inmueble porque no tiene los recursos, bueno, ahí es donde tiene que estar la mano del Estado ayudando a la construcción de viviendas sociales, con planes de ahorro, pero vuelvo a lo de siempre. Si no puede haber planes de ahorro con inflación. Si usted no controla la inflación, la empieza a reducir con un programa antiinflacionario en serio, donde nos empeñemos todos en que vamos a bajar la inflación, buscando la forma de hacerlo, limitando las pujas que hay por la distribución, pero sobre todo las expectativas desfavorables, porque la gran parte de la inflación tiene que ver con la desconfianza y las expectativas negativas que hay. Entonces todo el mundo se trata de precaver aumentando precios o lo que sea, porque evidentemente la incertidumbre genera tal panorama sombrío que en lo inmediato hay mucha especulación. Me pongo yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dice. Para mí la regulación a los alquileres fue un error enorme. Creo que cuando el Estado quiere actuar como mercado terminaría generando daños mucho más grandes. Pero me pongo un poco en abogado del diablo y pienso como inquilino y digo, a ver, de golpe algunas de las modificaciones que generó la ley no deberían conservarse, no protegen al inquilino o todo lo contrario, más allá de que afectó a los precios. Hay algo que nos parece interesante, que el otro día me lo decía Alejandro Leveroni, que es de Premium, que es una empresa de garantías, que el 95% de sus inquilinos cumplieron con las obligaciones durante la pandemia, a pesar de tener problemas económicos y demás. A veces cuando se regulan estas cosas, la mejor manera de que avancen es generando dos mares, ¿no? Y dos aguas, y de golpe el propietario ahora pasó a ser el malo de la película y el inquilino el bueno. Y en realidad ninguno de los dos deberían estar en disputa, ¿no? Ninguna de las modificaciones, por ejemplo, la presentación de garantías, la extensión del contrato en el tiempo. Yo creo que la presentación de garantías puede ser plausible, sí. Ese es un aspecto que puede ser, porque muchas veces ese problema era la traba más grande que tenía el inquilino para acceder al inmueble. Eso me parece que se puede rescatar. El tema de los plazos es un tema, digamos, opinable. No hay un manual que diga claramente que es favorable o no extender los plazos. Habría que hablar con los sectores. Las leyes también tienen que sancionarse escuchando a los sectores. Yo escuché también alguna oportunidad algún grupo de inquilinos muy politizado que su representante decía que la solución no pasaba por construir viviendas. Bueno, Muñoz. Claro, yo verdaderamente me alarmé, porque con estas ideas así descabelladas, no tenemos posibilidad de sentarnos a una mesa y discutir seriamente ninguna política, ninguna estrategia. Creo que toda ley es perfectible
El Código Civil mismo es perfectible y una ley especial, a lo mejor, pero una ley especial que debe tener, por ejemplo, la vía expedita para el desalojo en los casos de falta de pago injustificado o en el caso de desnaturalizar el uso de la propiedad, que si es vivienda no puede ser transformado en otro objeto, o cuando se trata de la usurpación, porque en este proyecto que yo presenté, junto con varios diputados, la usurpación tiene un tratamiento también sumarísimo. Ahí donde basta que sea verosímil el título que esgrime el actor que reclama la restitución de su propiedad, como medida precautoria se le devuelve la propiedad. Si se invierte la cosa, es decir, no sigue 2, 5, 10 años el usurpador hasta que se cansa el propietario y bueno, con lo poco que le queda se va para afuera con su capital, porque eso es en definitiva lo que ocurre. Y lo que tiene el proyecto, que a mí me pareció muy interesante, es la inmediatez con la que tú. Claro. ¿Y en qué situación está? No, el proyecto hizo mucho ruido, generó mucha trascendencia mediática y eso ayuda a que, bueno, ahora a partir del 1 de marzo pidamos la preferencia de tratamiento. En este periodo, les digo una cuestión legal, constitucional, en este periodo hasta el 1 de marzo solamente se puede tratar en el Congreso lo que el Poder Ejecutivo ponga en agenda. Y esto no lo puso en agenda. Pero nosotros podemos, a partir del 1 de marzo, intentar poner en agenda esta cuestión, entre otras. ¿De qué manera? Pidiendo a la comisión que se trate y si no, en el mismo recinto, solicitando preferente tratamiento de una cuestión, donde generalmente es difícil que lo nieguen porque se trata de cuestiones que sabe todo el mundo que son acuciantes. Una consulta, ¿qué opinión le merece la extensión del congelamiento de los alquileres? No, yo creo que es una cuestión de la emergencia, pero acá hay un dato muy importante que lo acaba de brindar, que es, según mi información, es así real. La mayoría de los inquilinos pagó sus alquileres, no se retrasó, la gran mayoría. Congelar los alquileres siempre es pan para hoy, hambre para mañana. Mire, la primera época del gobierno de Perón, allá por los años 50 o antes, se congelaron los alquileres y el resultado fue que se congeló la construcción de vivienda, la inversión se congeló. Y descongelar eso resultó muy difícil, pero se logró. Después se volvió a repetir ese congelamiento, otra vez se tuvo que descongelar, y entre congelar y descongelar se nos va la vida y el país sigue decayendo. Ahí va la segunda pregunta. ¿Cómo cree usted que se sale de este descongelamiento? Y descongelando. Descongelar. Pero justamente lo que no debería ser, porque cuando usted, por ejemplo, congela las tarifas, lo único que está haciendo es dilatando en el tiempo una situación que cuando la tenga que sincerar iba a ser traumática. Cuando usted no tiene que hacer nada traumático en la política, en la vida del gobernante, el arte de gobernar requiere que sea conciliación, que sea armonía, que sea estabilidad, que no haya nada que sea disruptivo, que sea traumático. Todo lo traumático va en contra del buen arte de gobernar. Bueno, acá están haciendo las cosas para que otra vez tengamos que entrar en el terreno de la disrupción. Terminar con una etapa, sincerar el dólar después de la elección, sincerar las tarifas después de la elección. Y como después de la elección vino otra elección, tratamos de otra vez prorrogar la resolución. Y en la prórroga de las soluciones, de fondo, el país va decayendo. Y se va a volver un momento que si no lo resolvemos a tiempo, va a ser inexorable la caída del país. Pero para resolver todo esto necesitamos reformas de raíz Por eso, muy fuertes. Y mucho poder político. Mucho poder político, que tampoco con el macrismo estuvieron dispuestos
No. pagar el costo y a asumir esas reformas, digamos. No, con el macrismo lo que ocurrió, lo dijo el presidente Macri hace unos meses, que hubo un error de parte de él lo reconoció, de delegar la conducción política de la manera que lo hizo. Es una forma elegante de decir que hubo errores políticos. Bueno, nosotros siempre, para ir promediando lo que es la entrevista, hacemos un pequeño ejercicio de hacerte 4 preguntas y que respondas con una palabra, la que se te venga a la mente, digamos. Bueno, empezando, ¿la ley de alquileres es? Es mala. ¿La gestión de Alberto Fernández? Deplorable. ¿Qué le falta a la Argentina? A la Argentina le falta un patriotismo que notoriamente no tiene su dirigencia y que lo tienen todos los países del mundo. Nosotros somos la rara excepción en la Tierra en esta materia y le falta sentido común, mucho sentido común en sus dirigentes. El sentido común es la brújula que te orienta en el arte de gobernar. El patriotismo te inflama, te llena de fuerza, de energía, y el sentido común es tu brújula. Acá faltan los dos. Y por último, un poco en la línea que veníamos hablando del respeto por las libertades y demás, este último tiempo se habla mucho de una necesidad en la reforma de la justicia. ¿Qué palabra le viene a la mente cuando se habla de reforma de la justicia? La quieren manipular, la quieren dominar, la quieren controlar. Quieren hacerla una dependencia definitivamente del Poder Ejecutivo. Hoy en los hechos, y hace mucho tiempo que viene sucediendo, hay mucha dependencia, subordinación de la justicia al poder político. Pero ellos quieren directamente transparentar eso, aunque parezca paradójico. Quieren transformar una oficina administrativa del Ejecutivo, para que los jueces no existan, su independencia no exista más. Para ellos, el cuco, el fantasma, el peligro es la independencia de la justicia. Si dominan la justicia, tienen el control definitivo del país y lo llevan al país en esta dirección de pobreza para todos. Bien, clarísimo, doctor. La verdad que escucharlo en estos tiempos en los que andamos todos con la boca tapada y bajar estos conceptos está buenísimo. Bueno, le agradecemos a Dan Litten y a Jorge Porrazo, que fueron los encargados de gestionar la entrevista. Por supuesto, a usted por permitirnos, por darnos su tiempo. Muchas gracias. Bueno, bien, muchas gracias. El avance lo va a querer todo el mercado inmobiliario. Estamos a las órdenes, conversamos un día. Me gustaría saber la opinión de ustedes.